Max and Match, un álbum repackage tras el lanzamiento de Mix and Match, es una expresión de la voluntad de superar los límites de Odd Eye Circle una vez más. 31 de octubre de 2017. Esta fue la fecha en la que Odd Eye Circle realizó su primer comeback junto al álbum repackage Max and Match, que tal y como dice su nombre, pretende maximizar y unir aún más a las integrantes de Luna. Analizaremos todas las pistas nuevas, aunque antes de comenzar, como siempre, analicemos las imágenes conceptuales y teasers. En las fotografías que puedo encontrar se destaca mucho un concepto más crush, con blancos y negros predominantes. Lo más destacable es que la gran mayoría de estos álbumes cuentan con el color rosado predominante, como el de Heejin, aunque hay versiones con azul, similar a Mix and Match. Pista número 1, Add. La pista de introducción de Max and Match, Add, es una nueva versión de la música del videoclip teaser de Odd Eye Circle, Reveal. Comienza con un ambiente lúgubre al que luego se le agregaron ritmos. Para complementar esta descripción, considero que el título de la canción, Add, añadir, expresa la idea de que Odd Eye Circle busca ir más allá y superar sus límites. Pista número 2, canción principal, Sweet Crazy Love. Este análisis lo vamos a hacer un poco diferente, así que para ello leamos primero la descripción. La canción principal, Sweet Crazy Love, es una precuela del nacimiento de Odd Eye Circle, que representa la identidad de esta unidad. Con el hechizo lanzado por las dulces pero entusiastas chicas al comienzo de la canción al decir Hey Boy, la música ya está completa. Sweet Crazy Love es una canción que incorpora exquisitamente el trabajo de acordes de una canción de R&B con la bailabilidad de una melodía pop para agregar carisma a la dulzura. Entendemos gracias a esta descripción que la canción principal y su MV funcionan cronológicamente antes de que Odd Eye Circle se uniera como subunidad, por lo cual nos enfocaremos primordialmente en analizar el videoclip para ver aquellos detalles. Este MV, si no me equivoco, es el único que presenta esta variación de intro completamente sin color, solo en blanco y negro. Empecemos primero con Kim Lip. La vemos llegando por una calle desolada y con cierta molestia en su ojo izquierdo. Este motivo de los ojos va a ser recurrente en este video y nos ayudará a entender la aparición de sus poderes. En este lugar podemos ver ciertos carteles de neón con frases como Seúl, Mobius y Eclipse, además de una pared que parece haber sido pintada con constelaciones, planetas y unas manos, pero lamentablemente no sabemos si esto se encontraba en el lugar o fue realizado por el equipo creativo de Luna. Es Jinsol quien nos muestra también dolencias en su ojo izquierdo. Recurre a un profesional de la visión y en ciertas tomas notamos que su vista está borrosa, principalmente cuando observa un esquema de visión donde podemos ver un avión, una mariposa y un pequeño pájaro. Tras esta consulta se encuentra viajando en un subte o tren. La vemos sentada en un vagón con su pez Blue Beta en una bolsa. De pronto alguien tira de su auricular, pero no parece haber nadie con ella allí. El caso de Cherry, como siempre, resulta ser el más particular. También la vemos con problemas, pero en este caso en su ojo derecho, y es en este que pone una gota. Se encuentra en un estacionamiento con tubos de luz y quiero que recuerden esta locación porque se volverá recurrente a lo largo de la discografía de Luna. Si me preguntan a mí, todos estos escenarios en los que están tanto Kim Lip, Jinsol como Cherry son utilizados más que nada para demostrar que se encuentran en movimiento y pasando por varias locaciones. Igualmente la vemos caminar por unos pasillos y sentarse en el suelo de forma similar a Bibi en Love and Live, e incluso parece tener cierta conexión con su sombra en unas escaleras. Al mismo tiempo que Jinsol saca su parche para ver bien a su animal representativo, se activa su Odd Eye. Y en otro lugar, Cherry está dormida en un automóvil que pasa al lado de Kim Lip, de forma similar a Bibi en Sonatin. Y es en este momento que algo llama la atención de Kim Lip y despierta su Odd Eye para ir tras Cherry. En estas escenas se utiliza el paso de una cinematografía en blanco y negro a una llena de color, principalmente con los colores representativos de la subunidad. Y de hecho podemos notar otros carteles como Lunatic y uno que pareciera decir Starlight
en coreano, pero hay un cartel oculto que me costó identificar, del cual interpreté la siguiente palabra en coreano, 달의 뒷면, que significaría fuera de la luna al traducirlo, pero existiría también la posibilidad de que fuera esta frase, 달의 이면, que entonces se traduciría como el lado oscuro de la luna. Finalizamos así este MV con Kim Lip tomando la mochila y caminando hacia la luz roja. Así nos damos cuenta que el final de Sweet Crazy Love se conecta con el principio de Eclipse. Pista número 3, Uncover. Otra pista Dream Pop después de Lunatic es Uncover, que acaba de lanzarse y que muestra la confianza en el aspecto de la producción musical de Luna. El Dream Pop, un género conocido por ser extremadamente difícil de expresar en el contexto del K-pop, ha sido producido una vez más de manera impecable en el color de Odd Eye Circle para agregar a la maestría del álbum. Como bien dice su título, Uncover hace referencia a dejar en descubierto algo. En este caso podría aludir a descubrir los odd eyes de las chicas o quizás aquel amor y la ilusión de reunir al grupo entero. Entonces, ¿qué acabamos de ver y cómo se enlaza esto con el Lunaverse? La respuesta es clara, nos lo dijeron en la descripción. Se trata de una precuela a los acontecimientos de Girlfront, pero no quiero quedarme sin mencionar que en este álbum Repackaged también se encuentran las pistas Odd Front, un remix de Girlfront, y la versión en inglés de Lunatic. Dicho esto, espero les haya gustado este súper breve análisis de Sweet Crazy Love. Me gustaría leer sus opiniones en los comentarios y teorías si es que las tienen. No se olviden de darle like si les gustó el video y nos vemos en la próxima.